Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de compromiso y determinación. Se refiere a tu compromiso voluntario con Jesús para amarle y obedecerle, y a través de él amar al Padre, a nuestro Padre Celestial, y obedecerle. Y determinación se refiere a que tú pondrás todo de tu parte para llevar a cabo ese compromiso de amar y obedecer a Jesús por sobre las circunstancias y las situaciones. Si vamos a la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 15, nos habla del apóstol Pablo, acompañado por Bernabé, otro siervo de Dios. Ellos inician un viaje misionero, guiados por el amado Espíritu Santo. Estuvieron en oración y el Espíritu Santo escogió a Pablo y a Bernabé para que fueran de misioneros, e hicieron este primer viaje misionero. Y si leemos el versículo 36 del libro de Hechos, capítulo 15, dice: después de algunos días posteriores a haber realizado ese viaje misionero, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Es decir, tuvieron un primer viaje misionero. Un viaje misionero significa ir a diferentes lugares, ciudades o países, a predicar de Jesucristo, a evangelizar, a contar las buenas nuevas de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y que a través de Él podemos tener vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Entonces, como resultado de este viaje misionero, Pablo y Bernabé fueron usados por el Espíritu Santo para que muchas personas conocieran a Jesucristo y se hicieran cristianos. Y una vez terminada esta obra, el apóstol Pablo le dice a Bernabé que vuelvan a visitar a los hermanos en estas diferentes ciudades. ¿Y qué dice a continuación? Y Bernabé, el compañero de Pablo, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, al cual llamaremos Juan Marcos. Y a continuación dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué ocurrió? Si retrocedemos unos capítulos en el libro de los Hechos, en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, dice el versículo 13 del capítulo 13. Dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, Juan Marcos, se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé, pero en algún momento del viaje decidió separarse de ellos y se volvió a Jerusalén. Los abandonó. Y Bernabé, el compañero de Pablo, quería que Juan Marcos volviera a acompañarlos. Y el apóstol Pablo no quería que fuera nuevamente con ellos. ¿Y qué ocurrió? Versículo siguiente dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé,
que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, Bernabé quería llevar nuevamente a Juan Marcos. Pablo no estaba de acuerdo, porque Juan Marcos mostró una falta de compromiso y determinación con Jesucristo, con la obra de Dios. Y el dejarlo todo y devolverse da muy mal testimonio a las personas que no conocen a Dios. Por eso es necesario entender que necesitas compromiso y decisión, porque tú como hijo de Dios eres un representante de Jesucristo. Eres cristiano, y eso significa de que los que están a tu alrededor, familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, vecinos, etc., verán si Jesucristo vive en ti. Y si tú no tienes ese compromiso con Jesucristo, de amarle, de obedecerle, de permanecer en Jesucristo, y fruto de eso, actúas con hipocresía o desobedeces a Jesucristo, el resto lo verá. Y eso es un mal testimonio, y además perjudica tu relación con Dios. Tú necesitas determinación, necesitas decidir dar tu vida a Jesucristo y permanecer en Él. Más ahora en los tiempos finales en los cuales nos encontramos, porque estamos viviendo en una sociedad alejada de Dios, alejada de los valores cristianos, donde si tú no amas y obedeces a Jesucristo, fácilmente puedes traicionar a Jesús. Puedes renunciar a amarle, a serle leal y retroceder. Por eso la palabra de Dios habla de que debemos amar en forma ágape. Ágape es la expresión más profunda del amor. Un amor puro, un amor incondicional, un amor sacrificial. Es una decisión. Tú amas a Dios. Tú amas a Jesucristo. Es una decisión, no es un sentimiento. No es que sientas o no, es que tú decides amar a Dios. Decides amar a Jesucristo y fruto de eso te comprometes voluntariamente y determinas obedecer su palabra, hacer las cosas a la manera de Dios. El verdadero amor, como dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7, dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando eres un cristiano verdadero, amas a Jesús, es tu decisión. Le crees, crees sus promesas, esperas en su palabra, le obedeces. Si eso implica sufrir injusticias de parte de las personas, de que no te entiendan, de que te maltraten, de que te ignoren por ser cristiano, tú amas a tu prójimo y lo perdonas, y sigues amando a Jesucristo. Soportas las circunstancias. Eso falló en Juan Marcos. En algún momento, en el viaje misionero, pudo sentirse presionado, entristecido o desanimado, o sencillamente le dieron ganas de volver a casa. El punto es que si él es comprometido con Jesús y determinado, debió permanecer en ese
viaje misionero. Por eso que Pablo no quería llevar a Juan Marcos en el viaje siguiente. Pablo estaba velando por la obra de Jesús, porque un cristiano necesita compromiso con Jesucristo y determinación. Y esta actitud que vemos en Pablo es lo que Jesucristo espera de todos sus hijos. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, Pablo dice a los hermanos: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, Pablo, como apóstol y como pastor, alguien que lleva a las personas a Jesucristo y les enseña la palabra de Dios, quiere que sus ovejas, los hermanos, conozcan a Jesús y sean comprometidos. Por eso él dice: los celo. Estoy ahí queriendo que ustedes amen y obedezcan, que sean esa iglesia novia de Jesucristo, ese cuerpo de Cristo, espiritualmente la esposa de Jesucristo, que está con Él, que le sirve, que le ama. Dios quiere un compromiso en tu vida. No da lo mismo hacer las cosas a medias para Dios que hacerlas comprometido, determinado, con todo el esfuerzo y con toda la lucha. Por eso Jesucristo dijo que el reino de los cielos es de los valientes, de los decididos, de los violentos espiritualmente, es decir, personas comprometidas en amar a Dios, amar a Jesucristo y obedecerle, hacer su voluntad. Eso es lo que Pablo quiso hacer entender a Juan Marcos. Y eso es lo que Dios quiere hacerte entender. Jesucristo no quiere simpatizantes. Jesucristo quiere discípulos, personas comprometidas. Por eso que es importante que tú te juzgues a ti mismo, te evalúes a ti mismo y determines qué tan comprometido estás con Jesús, qué tanta determinación tienes en obedecerle y hacer su voluntad. Cuando Jesucristo enseñó la parábola del sembrador, distintos tipos de tierras que representan tu vida, tu corazón. El sembrador siembra la palabra, la Biblia. Entonces habla del caso cuando la semilla, la palabra de Dios, cae junto al camino. Y Jesucristo dice en Mateo capítulo 13, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, te predico la palabra de Jesucristo. Si tú no la entiendes, si te distraes, si estás pensando en otras cosas, viene el diablo y te roba esta palabra. Y en vez de ser alguien comprometido y determinado, serás solo un oidor y que después olvidarás este mensaje. Te ruego que escuches con atención. Jesús también habló que hay otras personas donde su corazón, su tierra, es como pedregales, como piedras. Y dice el versículo siguiente de Mateo 13, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la
aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, oyes esta palabra y empiezas a obedecer, pero cuando vienen los problemas o las dificultades o los maltratos por ser obediente a Jesucristo, ¿qué ocurre? Esas personas se apartan físicamente y dejan a Jesús. Se van, se retiran del viaje misionero, se devuelven o espiritualmente se vuelven hipócritas. Ya no quieren tener problemas por causa de Jesús. No quieren que sus amigos los rechacen. No quieren tener conflictos de interés con su familia. No quieren recibir críticas de los demás. Sencillamente estas personas tropiezan. Y esto es relevante que lo entiendas, porque necesitas compromiso y determinación. Recuerda que estamos en el tiempo final, donde la sociedad te va llevando a un punto donde el hombre es el centro y que ama las cosas temporales, donde esta sociedad dice: disfruta, haz lo que quieres, solamente piensa en ti, realízate y que no te importe nada más. Y Jesucristo nos enseña otra cosa. Nos enseña de que como cristianos rendimos nuestras vidas a Jesucristo y hacemos su voluntad. Entonces hay un profundo choque cultural. Y ahí es donde se generan conflictos, problemas. Porque tú obedeces a Jesucristo y el mundo jamás te entenderá. La sociedad actual jamás te entenderá. Por eso necesitas compromiso con Jesucristo. Necesitas determinación para obedecerle. Si seguimos leyendo esta parábola del sembrador, Jesucristo habla cuando la palabra cae entre espinos. Y dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Que si tú no eres comprometido con Él, en amarle y obedecerle, si no eres determinado en llevar a cabo tu compromiso con Él, te puede ocurrir lo que ocurrió con estos espinos, que empiezas a buscar a Dios en oración, empiezas a leer la palabra de Dios, empiezas a orar, empiezas a buscar a Jesucristo, pero el afán de este siglo, el afán diario, las preocupaciones, las riquezas, los intereses, todo lo que esta sociedad te lleva a empoderarte, a ser tú el importante, a realizarte, a tener logros, grandezas, seguidores, reconocimientos, fama, avaricias y codicias de cosas materiales. Entonces, la palabra de Dios se hace infructuosa, no dará fruto en ti. Por eso que Jesucristo dice que para que puedas seguirle, necesitas tener compromiso y determinación. Para que cuando vengan los problemas y dificultades por obedecer a Jesucristo, por mantenerte en Jesús, no retrocedas. Y para que veles y estés atento, para que el afán de este mundo no te absorba, para que el engaño de las riquezas no estén en tu corazón. Recuerda que Dios es fiel en proveer. Él es nuestro sustentador. El punto es que Dios quiere que tu corazón esté en Jesucristo.
en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En Jesucristo, en su palabra, amarle, conocerle, obedecerle, y las añadiduras vendrán. Dios proveerá. Y ese es el caso de la última tierra. El que fue sembrado en buena tierra, dice nuestro amado Señor Jesucristo, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, oyes atentamente este mensaje, lo entiendes, cambias tu manera de pensar y así cambiarás tu manera de actuar. Tendrás un compromiso con Jesucristo de amarle y obedecerle. Entonces comenzarás a dar fruto, 30, 60, 100%. Progresivamente darás fruto. El Espíritu Santo te ayudará. Estamos en tiempos peligrosos, donde la maldad está cada día aumentando, donde la violencia, la rebelión, el egoísmo, el egocentrismo está cada día aumentando en las personas. Y todo esto ahoga la palabra de Dios en tu vida. Por eso necesitas ser comprometido. Por eso necesitas tomar la determinación de amar y buscar a Jesucristo. Y fruto de eso, obedecerle con todo tu ser. Por eso, si tú ya eres cristiano y estás en la hipocresía, en apariencia, te estás dejando llevar por las cosas de este mundo, por el engaño de las riquezas, por el afán, o te estás dejando intimidar por las dificultades y ya no quieres obedecer a Dios, te ruego que te arrepientas, que vayas a Jesucristo y le pidas perdón. Le pidas al Padre perdón en el nombre de Jesús y recibirás gracia y misericordia. Y que a partir de hoy tomes ese compromiso de amar y obedecer a Jesucristo, obedecer su palabra. Y con toda determinación lo hagas, poniendo freno a las cosas temporales de este mundo, no dejando que las riquezas ni los afanes ahoguen tu relación con Jesús, la apaguen. Ponle freno a las cosas de este mundo. Apártate del pecado, de la maldad, conságrate a Jesús. Y por otro lado, cuando enfrentes dificultades por obedecer a Jesucristo, cuando seas maltratado o menospreciado por este mundo, por esta sociedad actual, no te importe el que dirán. Mantente firme, no renuncies, mantén tu compromiso. En este caso que leímos del libro de los Hechos, Juan Marcos, por la razón que haya sido, dejó ese viaje misionero, dejó de hacer ese acompañamiento y servicio a Pablo y a Bernabé. Faltó su compromiso, faltó su determinación y decidió volver a su casa. Te ruego que no cometas ese error. Te ruego que estés firme en tu decisión. Estés firme en ese compromiso con Jesús, en ese viaje misionero de tu vida, ese viaje con Jesucristo, en ese permanecer día tras día, viviendo en medio de una sociedad maligna y perversa. Sé decidido por Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 9 de la Biblia, nos habla del caso de un ciego de nacimiento
que fue sanado por Jesucristo. Y que los fariseos, los religiosos de aquella época, que no amaban a Jesús, porque cuando la persona se vuelve religiosa, pierde el amor. Solo quiere hacer actividades en una iglesia, pero no ama a Jesús. Por lo tanto, estos religiosos no amaban a Jesucristo. Por eso lo rechazaban y rechazaban sus milagros. Y estos fariseos interrogaban al ciego, preguntándole una y otra vez cómo Jesucristo lo había sanado. Y no le creían. Y como no le creyeron a este hombre, que era ciego de nacimiento, fueron los religiosos y le preguntaron a sus padres. Y dice el capítulo 9 de Juan, versículo 20, dice que los padres de este hombre que había nacido ciego y que Jesús sanó, dijeron a los religiosos: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. ¿Qué representa esto? Los religiosos, la sociedad religiosa e hipócrita rechazará a aquellos que aman a Jesucristo. Y muchos prefieren mantener su estatus social, prefieren el reconocimiento, prefieren quedar bien con los amigos y tolerar el pecado, prefieren quedar bien con la familia y descuidar su oración diaria con Jesucristo, para así no incomodar a la familia. No caigas en ese grupo, no actúes de esa forma. No porque te menosprecien en tu casa o en tu trabajo porque eres cristiano, porque amas y obedeces a Jesús, que eso no te lleve a negar a Jesucristo. No temas perder el estatus social, no temas perder el reconocimiento, el valor para esta sociedad. Ama a Jesucristo y sálvate, porque estamos en el tiempo final y las cosas ya no tienen punto de retorno. No es tiempo de jugar a ser un cristiano hipócrita. Es tiempo de ser un cristiano de verdad. Si vemos qué ocurrió con este caso, este hombre que había sido ciego de nacimiento, creyó en Jesucristo y, sin temor, declaró que Jesucristo era el Señor. ¿Y qué crees que ocurrió? Los religiosos lo expulsaron de la sinagoga. Lo rechazaron socialmente. Y eso dice el versículo 32 del capítulo 9 de Juan, que el que había sido sanado de ceguera dijo desde el principio: no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué respondieron los religiosos a este hombre ciego que ahora había sido sanado? Le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Entonces, como resultado de esto, de que este hombre sanado por Jesucristo mantuvo su fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, los religiosos lo menospreciaron, lo maltrataron,
diciéndole que había nacido en pecado y por eso era ciego, y lo expulsaron de la sinagoga. Perdió su estatus social. Perdió todo desde el punto de vista de lo que en su cultura era relevante, socialmente importante. Lo perdió por Jesucristo y no temió quedar mal con el mundo, con los religiosos, con la familia, con los padres. No le importó, porque este hombre manifestó en sus palabras compromiso y determinación por Jesucristo. ¿Qué ocurrió? Nuestro amado Jesucristo fue al encuentro de él. Se le reveló como el Hijo de Dios y este hombre rindió su vida a Jesucristo por completo. Jesucristo te ama y Él quiere revelarse a tu vida a través del Espíritu Santo. Para eso, tú tienes que estar dispuesto a perderlo todo por Jesucristo, a que no te importe lo que la sociedad opine de ti, a que no te importe lo que tus amigos, tu familia, tus compañeros digan de ti. Si te encuentran fanático por Jesús o que te quedaste en el pasado pensando en la santidad, pensando en amar a Dios, en obedecerle, porque no estás peleando tus derechos, porque ellos quieren portarse mal y tú te mantienes alejado del pecado, no te importe que te rechacen, no te importe lo que los demás digan. No seas como esos pedregales que cuando viene la aflicción o la dificultad por causa de obedecer a Jesucristo, tu fe tropiece y renuncies. No te importe que te rechacen por no seguir la mentalidad egocéntrica que está buscando el éxito, el logro, la riqueza, el afán. No te importe. Tu tesoro es Jesucristo. Él es tu tesoro. Tu Padre Celestial es tu tesoro. Es lo que debes cuidar, lo espiritual. Lo demás es solo añadidura. Dios proveerá. Por eso que si vamos en la Biblia al libro de Hebreos, en el capítulo 11 habla acerca de la fe. Creer y obedecer. El versículo 5 habla de Enoc y dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, se lo llevó. Así de fácil. No conoció la muerte y antes que fuese traspuesto, trasladado vivo de la tierra al cielo, tuvo testimonio de ver agradado a Dios. Si indagamos más en esta historia, dice el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 4, dice que Enoc caminó con Dios, anduvo en una relación íntima con Dios, comunión permanente, obediencia a Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Enoc se propuso amar y obedecer a Dios. Compromiso y determinación. Y fruto de eso, se mantuvo en comunión, amándole, obedeciéndole. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Llegado el momento perfecto, lo arrebató, se lo llevó vivo al cielo. Y eso mismo es lo que los cristianos debemos aprender, a tener una relación diaria con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. A Él vamos
Y a través de Jesucristo oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amamos a Jesucristo y le obedecemos. Obedecemos lo que Él nos pide, rendir nuestras vidas a Él. Y si esperamos, como Enoc, ser guardados en medio de las cosas malas que vendrán, para llegar al momento preciso en ser arrebatados, debemos estar con Jesucristo en una comunión diaria, permanente e íntima con Dios. Compromiso y determinación. Más ahora que estamos en el tiempo final, estamos muy cerca del inicio de la tribulación final. Los 7 años peores de tribulación que vendrán a este mundo. Te ruego que te des cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Verás la violencia, la rebelión de la sociedad, del hombre en general, y verás cómo muchos cristianos están cayendo en la apostasía, en la hipocresía, viviendo a su antojo, a su manera, no aman ni obedecen a Jesucristo, pero se dicen que son cristianos. Solo aparentan, solo son religiosos, están en hipocresía. Estamos en ese tiempo final, donde Dios juzga con justicia. Su presencia retrocede, se aparta de la hipocresía, de la violencia, y también se aparta su protección. Fruto de eso, puedes ver cómo la destrucción se levanta, cómo la maldad aumenta. Basta que mires en las noticias y te darás cuenta de lo que está pasando. Como consecuencia de este tiempo final, las tinieblas se están levantando. La destrucción está cada día mayor en este mundo. La maldad, la injusticia aumenta. Cada día con más guerras, con más crisis económica, con más enfermedades, con terremotos, incendios, graves desastres naturales en aumento. Y cuando comience la tribulación esto será peor. Queda poco tiempo, ya no hay punto de retorno. La maldad no retrocederá, seguirá aumentando. Por otro lado, aumentarán los desastres naturales. Lo llamarán cambio climático, pero la Biblia lo dice. Las trompetas finales de la tribulación que vendrá. Y si hoy es grave, imagínate en esos 7 años finales que se aproximan. No hay punto de retorno. Necesitas hoy ser comprometido con Jesús, amarle y obedecerle, ser determinado en hacerlo, para que tu fe no retroceda, para que no cedas ante una actividad demoníaca que va en aumento, usando los medios de comunicación, las redes sociales, las tecnologías revolucionarias que seducen a las personas para llenarlas de afán, de amor por las cosas temporales, de defender sus ideales, derechos, su manera de ser y hacer las cosas como a ellos les plazca. Te ruego que despiertes y que te comprometas con Jesús y seas determinado, porque estamos en el tiempo final y nos acercamos al inicio de la tribulación que vendrá. Y una vez que comience esa tribulación, empeorará todo. Más crisis, más violencia, más desastres naturales. Y aparecerá el anticristo en la mitad de esa tribulación y será una mayor persecución para con los cristianos. La buena noticia
es que si tú permaneces en Jesucristo, comprometido y determinado en amarle y obedecerle, serás guardado en Jesucristo. Experimentarás un despertar espiritual, un avivamiento. Serás librado de las cosas que vendrán y en el momento preciso arrebatado por Jesucristo. Y estarás con Jesús en su segunda venida, donde Él va a venir al final de esos 7 años de tribulación. Jesucristo vendrá a este mundo a reinar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y comenzará el reino del milenio. Hay grandes promesas para los cristianos que son comprometidos y fieles. Pero eso es tu decisión. Tú no te ganas la salvación. La salvación es por gracia en Jesucristo. Y en respuesta a la gracia y el amor de Dios que te da la salvación en Jesucristo, tu compromiso es amarle y obedecerle. Y así demuestras que eres cristiano de verdad. Eso es creerle a Jesús. Le recibes y permaneces en Él. Estos próximos años te mantendrás cumpliendo con tus responsabilidades. Tus estudios, tu trabajo, todas las cosas que debas hacer, cumpliendo con las autoridades de tu país, estando bajo toda autoridad, dándole a César lo que es de César, cumpliendo con las leyes del país donde vivas y dándole tu corazón a Jesucristo, tu obediencia, tu lealtad. Permanece en Jesucristo, comprometido, determinado, en medio de esta generación maligna y perversa, que ama la violencia, que rechaza el amor de Dios. Ya estamos en el tiempo final, nos acercamos al inicio de la tribulación y necesitas permanecer en Jesucristo. Necesitas tener fe. Fe es creerle y obedecerle. Necesitas permanecer en Jesús. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú crees en Dios, crees a las palabras de Jesucristo. Él declaró a la iglesia fiel que por guardar su palabra, ser comprometido con Jesús, determinado en apartarse del pecado, en santificarse a Dios a través de Jesucristo, por ser determinado en permanecer por sobre las dificultades, por sobre los menosprecios, por sobre las circunstancias, en ser determinado para no permitir que tu corazón se cargue con las cosas temporales de este mundo, no amando las grandezas ni las riquezas engañosas, sino que manteniéndote en Jesús, tendrás galardón. Serás librado de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Eso declaró nuestro amado Jesucristo. Te ruego que seas comprometido con Jesús. En el mismo capítulo 11 de Hebreos, el versículo 7, habla de Noé. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, Noé preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le dijo a Noé que el mundo sería destruido
por un diluvio. Y Noé le creyó a Dios. Con humildad, con humillación, preparó el arca, su corazón, su vida. Caminó con Dios, le obedeció, construyó esa arca y fue librado de ese diluvio. ¿Cuánto más tú debes, con humildad, escuchar a Jesucristo, observar a tu alrededor y darte cuenta que estamos en este tiempo final y que debes preparar tu arca, tu vida, tu corazón, para que de esa forma seas librado de las cosas que vendrán? ¿Lo comprendes? La fe en Dios te lleva a creerle a Jesucristo y a obedecerle y a prepararte por sobre las cosas que han de venir, aunque las situaciones que enfrentes sean difíciles, porque también declara el mismo capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 35, hablando de la fe, dice que hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Dios hizo milagros de resurrección. Jesucristo los hizo. Dice a continuación, sin embargo, otros cristianos fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Y es así como en muchos países se persigue y mata a los cristianos. Pero ellos se mantienen en Jesucristo, mantienen la fe, su compromiso y determinación. Si seguimos leyendo, dice, algunos cristianos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos, por creer en Jesucristo, fueron ridiculizados. Otros, como el apóstol Pablo, fueron encarcelados y recibieron azotes. Cuando llegue la tribulación y se levante el anticristo, perseguirá a los cristianos. Los encarcelará, los obligará a renunciar a su fe, y si no lo hacen, los matará. Por eso te ruego que hoy tomes el compromiso con Jesucristo de amarle y obedecerle, y seas determinado. Sé un cristiano de verdad. Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir nuestro amado Jesucristo? A lo que tú amas, tu familia, en comparación a cuánto tú amas a Jesucristo, es como que si los aborrecieras. Porque tu lealtad, tu corazón, debe ser a Jesucristo. Por eso estás dispuesto a renunciar a tu propia vida por Jesús. No importa que socialmente te menosprecien, tú tomas la decisión de amar a tu prójimo y servirlo. Y si te rechazan porque ya no amas a este mundo, porque ahora amas a Jesucristo, amas a Dios en primer lugar, tú mantienes tu compromiso con Jesús. No renuncias a Jesucristo, te mantienes en santificación, te apartas del pecado, te consagras a Dios, lo buscas cada día, oras cada día, lees su palabra, tienes tiempo diario, tu tiempo en tu pieza, en intimidad para buscarle.
cumples con tus responsabilidades, con tu familia, los amas, los sirves, pero el primer lugar en tu vida es de Jesucristo. Tu compromiso es con Dios. Tu primer amor es Jesucristo y eres leal a Él. Eso quiere decir nuestro amado Jesús. Y Jesucristo añade, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, tú te decides por Jesucristo, le rindes tu vida a Él, haces un compromiso de vida, te determinas a amarle y obedecerle, y no retrocedes, ni por las dificultades, ni por los menosprecios de la sociedad hacia ti, ni tampoco permites que los afanes y riquezas te aparten de Jesús, te roben el corazón. Y por otro lado, ¿qué ganas si hoy le obedeces? Librarás tu vida de las cosas que vendrán. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesucristo hoy. Pierdes tu vida por causa de Jesús y ganas vida eterna en Jesucristo. Te invito a que confieses a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Al final de este podcast hallarás una oración. Al repetirla en voz alta, confesarás a Jesucristo como tu Señor, como el Salvador de tu vida. Pedirás a Jesús el perdón de tus pecados y recibirás gracia de Dios por medio de Jesucristo. La sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz te limpiará y tendrás paz en Jesucristo. Tendrás vida eterna, tendrás salvación. Y a partir de ahí debes permanecer con Jesucristo, buscándole en oración, leyendo su palabra, orando a Dios, tu Padre, porque cuando ahora recibes a Jesucristo, eres hecho hijo de Dios a través de Jesús. Y le buscarás y le hallarás. El Espíritu Santo vendrá a tu vida. Pedirás a Dios que te dirija a qué iglesia cristiana asistir. Él te guiará y debes permanecer en Jesucristo. Dios es bueno. El amor de Dios está dispuesto para con todos a través de Jesús. Por eso, si tú te mantienes en Jesucristo, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, el que venciere, compromiso y determinación, el que venciere, mantiene su fe en Jesucristo, amándole y obedeciéndole, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Una vida eterna con Dios, con Jesucristo, amándole, sirviéndole, permaneciendo con Él, heredando todas sus bendiciones, teniendo vida en Jesucristo. Mas Dios advierte, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es su muerte segunda. Existe un infierno, existe un lago de fuego, que es el destino final para los hombres violentos, rebeldes,
que han rechazado el amor de Jesucristo, el amor de Dios dado a través de Jesucristo. Por eso te ruego que escojas a Jesús, que escojas la vida que Jesucristo te está dando. Jesucristo te ama y te da esa oportunidad. Dios es bueno, Él te ama. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa si hayas fallado, si te arrepientes con todo tu corazón, vas a los pies de Jesucristo y pides gracia, hallarás salvación, perdón, restauración en Jesucristo, tal como lo puedes observar en Juan Marcos. Después de lo que ocurrió con él, es decir, se apartó, dejó ese viaje misionero y Pablo no quiso llevarlo al siguiente viaje. ¿Y qué ocurrió? Vemos que después Juan Marcos se transformó en un colaborador cercano de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dice: toma a Marcos, Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué ocurrió? Que ahora Juan Marcos tomó la determinación de cumplir ese compromiso con Jesucristo y se transformó en un colaborador de Pablo. Y Pablo, que antes no quiso llevarlo por su falta de compromiso, ahora Pablo pide que lo traigan porque es útil para la obra de Dios. Es que Dios es bueno. Si fallaste a Jesucristo, pero con humildad te arrepientes y te vuelves a Él, hallarás gracia y podrás servir a Jesús, cumplir su voluntad y ser hallado fiel y ser útil en la obra de Dios. Permanecer con Jesús en tu vida, mantenerte en su camino en estos años difíciles de este tiempo final que experimentamos. Y si te mantienes fiel, hallarás gracia en Jesús y serás librado de las cosas que vendrán. Juan Marcos cambió su actitud, mostró compromiso y determinación y se convirtió en un colaborador de la obra de Dios, colaborador de Pablo, porque Dios es bueno. Dios te ama y quiere darte oportunidad. Jesucristo dice que Él está a la puerta de tu corazón y te llama. Si tú abres la puerta de tu corazón y lo invitas a entrar, Él entrará, Él cenará contigo. Él quiere que le ames, le conozcas, le obedezcas, para que halles gracia en este tiempo final. Te invito a comprometerte con Jesús, amándole y obedeciéndole, y ser determinado en tu compromiso. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora
como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.